Muere Nicolás Redondo Urbieta a los 95 años. Dicen las crónicas que por causa no determinada, bueno, suponemos que por causa de la propia edad y del agotamiento. Una vida plena, sabéis que nunca hemos sido socialistas, ni creo que nos convirtamos ya en semejante cosa de aquí al día de nuestra muerte, pero algún respeto podemos tener, no tanto por un partido que no lo ha merecido nunca, en mi opinión, y os lo he dicho aquí por pasiva, por activa y por perifrástica, pero sí por algunas personas o por algunos líderes o por algunas figuras históricas que han ido poblando ese proyecto que tanta muerte, que tanta miseria y que tanta destrucción en el último siglo y medio ha traído a España. Es un dato poco conocido que Nicolás Redondo pudo llegar a ser en 1973 el líder del Partido Socialista Obrero Español, que así se llamaba ya, así se llamó siempre, y no aquel jovencito sevillano prácticamente desconocido, cuyo nombre de clandestinidad era Isidoro, que era Felipe González Márquez, líder del clan sevillano, lo llamaban el clan de la tortilla, no por aquella famosa foto con Luis Yáñez Barnuevo, con Manuel Chávez, con Alfonso Guerra González, y que, bueno, pues gracias a la ayuda de los socialistas vascos, de los históricos socialistas vascos también, de Nicolás Redondo Urbieta, de los hermanos Mújica, de Enrique Mújica y de Fernando Mújica, pues pudieron finalmente imponerse a los madrileños, a Pablo Castellano, y arrebatarles el liderazgo de algo que sencillamente no existía, a un grupo de ancianos encabezados por un tal Rodolfo Llopis en la localidad francesa de Suresnes en 1973, donde celebran su congreso en la clandestinidad. La verdad es que el Partido Socialista jamás tuvo 143 años de historia. Decían los comunistas de la transición, liderados por Santiago Carrillo, que además de ser un asesino, dicen que era un cachondo en las distancias cortas, 40 años o 100 años de historia y 40 de vacaciones. Realmente 100 años de historia y 40 de inexistencia, porque la pura verdad es que el Partido Socialista Obrero Español, de aquellos ladrones y aquellos criminales, Negrín, Largo Caballero, Indalecio Prieto, que era un tío que entraba armado con una pistola en el Congreso de los Diputados, y tantos, pues pasó a la historia en 1939. Más de la mitad huyeron por la frontera francesa, se cayeron al mar por el puerto de Cartagena o escaparon a México o a otros países iberoamericanos, y el resto, los que se quedaron en España, se integraron tranquilamente en la Falange, porque a diferencia de los comunistas, los socialistas no eran tipos que destacaran históricamente ni hayan destacado jamás precisamente por su valentía y por su gallardía. Los comunistas, con los cuales tampoco tenemos nada que ver, tenían algunos arrestos más que aquellos socialistas. Por eso, la única oposición digna de tal nombre en el franquismo era la que encabezaban los comunistas, por un lado, que no en vano se llamaban el partido, sin más. Nadie decía en los tiempos del general Franco el Partido Comunista de España, decían el partido, porque era el único que había en la oposición, o los monárquicos, la otra oposición, absolutamente articulada y asentada y firme contra el régimen del general Franco de la época. En 1975, como se sabe, con el fallecimiento del que fuera 39 años jefe del Estado, a los americanos les da un parrús ante la posibilidad de que un punto tan importante geográficamente como la península ibérica pudiera quedar bajo la órbita soviética en aquel momento y quedar dominado por un partido comunista fuerte y potente, que lo era, mucho más potente que el Partido Socialista, y alientan y alimentan desde la propia Secretaría de Estado norteamericana, desde la CIA, con ingentes cantidades y recursos económicos y capital humano. ¿Saben ustedes, abro un paréntesis, quiénes fueron los dos hermanos jovencitos de los primeros en obtener una beca Fulbright en Estados Unidos, que solo se la daban a gente muy principal, muy multimillonaria de la época o gente muy destacada? Pues los hermanos Solana Madariaga. Javier Solana Madariaga y Luis Solana Madariaga. Algunos de ellos dicen que además les dieron varios paseos por una localidad del estado de Virginia llamado Langley. Bueno, con muy pocos años, con 19, 20 o 21 años. Ya les iban preparando para lo que fue. Lo cierto y verdad es que el Partido Socialista Obrero Español, tal como lo conocemos hoy y tal como ya se conocía en 1982, no es más que una creación de la Secretaría de Estado norteamericana, como digo, y de la Fundación Olof Palme, el tipo aquel de la hucha que fue asesinado, el sueco aquel que regó también con ingentes cantidades de dinero a los felipistas o a los socialistas de la época, y por la Fundación Willy Brandt.
el canciller alemán, que apadrinó también a Felipe González junto con Mario Soares y que le llevaron en volandas al poder en 1982, previa intervención de una sonada militar, que tampoco fue tal, sino un juego de inteligencia o de Estado Mayor, cocinado en los servicios de inteligencia, Felipe Sicilia sigue tomando notas, para que el Partido Socialista llegara cuanto antes al poder por las urnas. Esa es la historia del Partido Socialista, que, insisto, no ha tenido una liaison, una línea continua durante los 143 años, desde 1879, en que Pablo Iglesias el bueno, dicen, lo fundara. Realmente fueron 100 años, con los que hasta 1936, ¿cuántos son? 21 más 36, pues aproximadamente menos de 60 años, 57, 58 años, 40 de inexistencia absoluta y después una suerte de reedición. Todos los socialistas, que eran dignos de tal nombre durante aquellos 39 años, pasaron a ser falangistas. Se pusieron la camisa azul y se plegaron a las exigencias del régimen, porque si no, pues algunos fueron reprimidos en los primeros años, muchos menos de los que la historiografía moderna reconoce, y otros directamente eran condenados al ostracismo. Por eso los comunistas se iban al monte y los socialistas se integraban en la Falange. Nicolás Redondo Terreros, que en paz descanse, será recordado como un socialista cabal, como un hombre consecuente con sus principios, un sindicalista digno de tal nombre que le plantó 3 huelgas generales al sátrapa de la época, a San Felipe González, la primera, la del 14 de diciembre de 1988, cuando los miembros del comité de empresa, que en aquella época eran trabajadores no vagos, inútiles y comegambas como los de ahora, y yo no he sido nunca sindicalista, pues a las 0 horas tiraron de regleta para abajo y enviaron a negro el control central de Prado del Rey, con lo cual, yéndose la televisión pública a negro, había comenzado la huelga general. Después le hizo otras 2 al figura, habría que ver al tal Pepe Álvarez ahora el de los pañuelos Fashion, a ver si tiene narices o tendría redaños para hacerle 1, 2 o 3 huelgas generales al figura. Habría que ver, le digo, en esa tesitura. Nicolás Redondo también pasó a la historia por su gallardía cuando en 1985 se negó a secundar perrunamente, con su escaño de diputado y su voto correspondiente, la oficialización de los contratos basura que trajo a este país Felipe González y Alfonso Guerra. Votó en contra de aquella reforma legal e inmediatamente se levantó, se largó del hemiciclo de la carrera de San Jerónimo y devolvió el acta de diputado. Felipe Sicilia, vete tomando nota. A ver qué tío hay con huevos, de los 120 que creo que formáis el grupo parlamentario, el Pepe Zaragoza, el otro, la otra y el otro, a ver quién tiene huevos de hacer lo mismo que hizo Nicolás Redondo. Y, en cambio, como no los tenéis, pues tragáis además a gusto y bien hasta el fondo, que a algunos os gusta, y votáis a favor de la eliminación de la sedición, a favor del alivio de penas de la malversación y a favor de lo que haya que votar, porque son 7.000 al mes que no los habéis visto juntos ni los veréis seguramente cuando cerréis vuestros días como parlamentarios en vuestra puñetera vida. Descanse en paz, gente, insisto, con la que no coincidimos ni un ápice ideológicamente, ni coincidiremos jamás con sus sucesores, pero que eran gente cabal, políticamente respetable y sobre todo humanamente gente honrada y que se vestía por los pies como Nicolás Redondo. Ojalá quedara un solo socialista decente, un solo socialista justo, o 2, como nos cuenta el Antiguo Testamento de Sodoma y Gomorra, para no perder definitivamente la fe en un partido del cual buena parte de la derecha, papanatas, sigue diciendo, no, si yo soy partidario de que siga habiendo un partido socialista fuerte como contrapeso al poder, pero eso sí, un partido socialista patriota. Vistas las cosas en los últimos años, yo no soy partidario y creo que no soy el único en este país. Hay millones de españoles que piensan como yo de que siga existiendo un partido socialista ni fuerte, ni débil, ni medio pensionista, porque el Partido Socialista se ha convertido en lo que ahora llaman una organización, bueno, pues, en fin, en algunos casos como el andaluz, delincuencial, que ha robado 3.000, 4.000 millones, aunque solamente se han podido probar 689, una organización sobre la cual, pues, pesa para siempre el baldón de haber creado un grupo criminal y terrorista desde las cloacas del Estado, desde el Palacio de la Moncloa, ya saben ustedes cuál fue, y muchas otras cuestiones muy poco honorables. Si el Partido Socialista desapareciera mañana, no pasaría absolutamente nada. Dicho lo cual, descanse en paz Nicolás Redondo Urbieta.
Arrancamos ya esta retaguardia, miércoles 4 de enero de 2023, y saludamos a Daniel Lacalle. Doctor Lacalle, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, oye, ha sido bueno todo este año. Supongo que los Reyes Magos pues se portarán contigo como es menester, ¿no? Cas- Ya habrás Así, firmado y habrás enviado tu carta con suficiente antelación. hombre, claramente, ¿eh? Los monárquicos estamos aquí ya tenemos prioridad. Extraordinario. Oye, Daniel, asistimos un mes más. Bueno, este gobierno, sabes que no le dice la verdad ni al médico, ¿no? Y volvemos un mes más, un trimestre más, a tener la eterna polémica ya entre los fijos discontinuos y los que sostienen que esto, bueno, pues es empleo estructural y es desarrollo y ya, pues estamos, no sé si en la Champions, como decía Zapatero, pero vamos, en cualquier caso, ayer Cuchicuchi Montero, nuestra querida ministra de Hacienda, exhibía un tono triunfalista, ¿no? Lo siguiente, diciendo que ya habíamos salido de la crisis y, sin embargo, un mes más, Daniel, nos vemos obligados a repetir que los fijos discontinuos no son trabajadores que puedan ser considerados como tales a esos efectos, pero este gobierno no es que maquille, es que manipula directamente las cifras, los saca del cómputo oficial de desempleados y entonces, claro, pues nos da un resultado inferior, siempre según el gobierno, a menos de 3 millones de parados, cuando la realidad es prácticamente un millón más. Mientras nos inicia la primera respuesta, Daniel, Omar, ponme cuando quieras el tuit de anoche. Ahí está, paro diciembre, decía Daniel Lacalle, el peor año de la recuperación, el peor diciembre desde 2012 y 2 meses de estancamiento, 2,9 millones de parados oficiales. Considerando, decía Daniel Lacalle anoche en Twitter, demandantes de empleo no ocupados y ERTES, la cifra asciende a 3.300.000 parados. Hay más personas en ERTE que hace un año. Esto, aunque parezca increíble, sigue siendo necesario explicarlo, Daniel. Pues sí, y sobre todo porque la propaganda del gobierno no solamente no tiene ningún sentido, sino que además esconde un enorme maquillaje, ¿no? El gobierno dice que los fijos discontinuos no son un problema y que los fijos discontinuos han existido durante 35 años, pero lo que pasa es que con la reforma laboral se hace que los contratos de obra y servicio y los contratos estacionales se hagan fijos discontinuos. ¿Y cuál es el factor fundamental ahí? Pues que no cambia ni la duración de los contratos, ni el salario, ni por supuesto el nivel de precariedad de esos contratos. Lo único que ocurre es que cuando esas personas no están trabajando, no aparecen en las listas del paro, incluso si cobran el paro. Y esto es importante entenderlo. Es decir, cuando una persona aparece como fijo discontinuo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aparece como si ese contrato estuviera funcionando todo el tiempo, pero a lo mejor lo han contratado para un mes, ¿no? Para el verano, para las vacaciones o lo que sea, y luego le vuelven a contratar el año siguiente. Y todos esos meses en los que no ha estado trabajando no aparece como parado. Por lo tanto, hay una enorme diferencia en el cómputo. Tanto que en los datos de diciembre los fijos discontinuos se han disparado y, oh sorpresa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que la duración media de los contratos se ha desplomado, está a unos 47 días, que además lo que estamos viendo es que las horas trabajadas también son mucho peores, es decir, que es una manera de disfrazar paro. Ojo, era una manera de disfrazar paro antes, pero es que antes los fijos discontinuos eran 20.000. Ahora trabajo ha aflorado 1 millón de contratos de fijos discontinuos en los que además el gobierno se escuda diciendo que no tiene los datos, ojo a esto, que dice el gobierno que no tiene los datos de cuántos de esos fijos discontinuos están inactivos, es decir, están parados. Por supuesto que los tiene, claro. Claro, cómo no los va a tener? Pues para qué está el SEPE si no, ¿no? ¿Qué pasa? Que no Claro, están además es que es así de informatizados, sencillo. No es que es como tan diría sencillo como ir al siempre. mi Vamos, abuela. es tan sencillo como que hay muchos sindicatos que lo están sacando, ¿no? Y tienen los datos de uso, por ejemplo. Está claro, de uso. Efectivamente, Unión Sindical Obrera que ha sido especialmente activa en los últimos días terciando en esta polémica. Oye, Daniel, ¿por qué, ya en un contexto más general todavía, por qué este gobierno sigue empeñándose en vendernos estancamiento, que es en lo que estamos, como si fuera crecimiento, ¿no? Vuelvo a citar a mi querida María Jesús Montero, que ayer, dijo, vamos, con todas las letras y sin cortarse ni un pelo, que ya hemos salido de la crisis, habrá salido ella. Fíjate que ya hemos salido de la crisis.
En datos oficiales, el Producto Interior Bruto de España todavía no ha recuperado los niveles del cuarto trimestre del 2019 y eso aumentando la deuda pública en más de 300.000 millones y disparando el gasto público. Si disparas el gasto público, el PIB se infla, ¿verdad? Entonces, es lo más curioso de todo esto, es que te cuenten algo que ni siquiera los datos oficiales muestran. Es decir, lo que muestran los datos oficiales es que estamos rebotando de manera insuficiente y endeudada y encima que vamos muy por detrás a la cola de los países de la Unión Europea. Porque si vemos la evolución del Producto Interior Bruto de los países de la Unión Europea, resulta que la inmensa mayoría, excepto España, han recuperado ya el Producto Interior Bruto de 2010, del cuarto trimestre de 2019 y además sin aumentar tanto la deuda como España. Es decir, España ha sido el país que más ha aumentado la deuda, un 18% de aumento de deuda pública, para un rebote del Producto Interior Bruto que todavía no llega a lo que es la recuperación del cuarto trimestre de 2019. Pero el gobierno te tiene que decir una y otra vez que todo va bien. Esto es, el gobierno, leí el otro día que está estudiando la campaña de Zapatero del año 2008 para las elecciones del año 2023. Y si te fijas, está haciendo exactamente eso, que es vender el triunfalismo y la Champions League, creo que has dicho tú antes, y aquello, te acordarás, etcétera. Están haciendo eso. Están haciendo exactamente eso. Hablamos de inflación. Se incide mucho, escucho en tus intervenciones, en otros medios de comunicación y en tu propio canal de YouTube, que os recomiendo suscribiros, Daniel Lacalle, DL, y también otros eminentes economistas como María Blanco, como Zafra, como Rayo, bueno, un montón de economistas, de los grandes economistas de este país, incidís en un asunto que tiene que ver con la inflación y es los tipos de interés. Estamos quizás excesivamente centrados, Daniel, en vigilar esa política de los bancos centrales, si suben un cuartillo, si suben 3/4 de punto los tipos de interés, y no se incide lo suficiente en algo que es nuclear, según yo aprendo cada día de vosotros, que es la reducción de la masa monetaria, porque por si acaso alguien no lo tiene muy claro, la inflación es un fenómeno monetario, es decir, es un problema de política monetaria, básicamente, y si no se reduce la masa monetaria, por mucho que subas los tipos, quizás pues no se ataja suficientemente el problema. Subir los tipos lo que hace es reducir el ritmo de subida de la inflación, pero no reduce la inflación. Y aquí volvemos a la propaganda, vendiendo que una moderación en el ritmo de subida de los precios es una bajada de los precios. Es falso, ¿no? Si yo engordo 5 kilos un año y 4 kilos el otro, no he adelgazado, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que están haciendo con la inflación. Fíjate que la inflación acumulada en España ya en 2 años ya es más del 12%. Ojo, y nos están vendiendo que la reducción del ritmo de subida de los precios es un éxito de la política del gobierno. Efectivamente, lo que hay que hacer es reducir la masa monetaria. Hemos visto las subidas de tipos. Falta todavía que se dé la reducción del balance de los bancos centrales y con eso pues empezaría a drenarse el gran problema creado imprimiendo dinero, porque los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. Lo único que hace que suban todos los precios a la vez es mucha más cantidad de dinero a activos relativamente escasos. ¿Tú crees, Daniel, que estamos asistiendo a una mala digestión o a una mala resaca de una política de estímulos monetarios que ha durado demasiados años? Claramente estamos en lo que yo llamo también la resaca de los estímulos. Estamos en una época en la que después de aumentar masivamente la cantidad de dinero y el gasto público, lo que está ocurriendo es que nos enfrentamos a mucho menor crecimiento, mayor inflación y con ello empobrecimiento generalizado. Está claro. Oye, no quiero usar más minutos de ti, simplemente perspectivas del Fondo Monetario Internacional de hace unos días. Se centraba sobre todo en Estados Unidos, se centraba en Europa, pero me sorprendían sus perspectivas sobre China. En China, aparte de todo esto que no podemos nombrar en YouTube porque nos pegan el estacazo y que ya todos desgraciadamente conocemos, o estamos empezando a borruntar, vamos a ver hasta dónde llega esto, pero ¿qué le pasa al gigante chino? ¿Tiene los pies de barro o
o está registrando un cierto frenazo, ¿no?, en sus expectativas de crecimiento. Todo el mundo está hablando del frenazo chino bajo el paraguas de la política de COVID-0, que es obviamente importante porque tienen el 25% de su Producto Interior Bruto con algún tipo de restricción y de encierro, ¿verdad? Pero el gran problema de la economía china es el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y siendo la burbuja inmobiliaria más grande de la historia y de ningún país conocido, para que te hagas una idea, en España la burbuja inmobiliaria, directa o indirectamente, suponía aproximadamente el 15% del Producto Interior Bruto. En el caso de China es más del 25% y eso obviamente es imposible de sustituir por otros sectores, aunque tengan sectores, como tiene China muchísimos, de elevadísimo crecimiento. Daniel Lacalle, doctor en Economía, que me alegro mucho de saludarte en estos inicios de 2023, que los hados nos sean favorables, que te traigan muchas cosas, muchos regalos, los Reyes Magos y sobre todo, pues que a final de año podamos decir, no lo sé, que tenemos una economía un poco más saneada en España que tal y como lo hemos iniciado. Cuídate mucho, Daniel. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Continuamos en esta retaguardia, miércoles 4 de enero de 2023, y saludamos a Ángeles Ribes, concejala no adscrita del Ayuntamiento de Lleida o de Lérida, como prefieran, y candidata también de Valens a la alcaldía de esta capital catalana para las próximas elecciones del 28 de mayo. ¿Cómo estás, Ángeles? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy bien y feliz año a todo el mundo, por supuesto. Hemos empezado fuertes el año, ya trabajando a tope en la candidatura, así que muy bien. Bueno, estuvo por aquí también el otro día Eva Parera contándonos. Vais a tope, ¿no? Ya estáis todas las tardes pues organizando carpas y tocando la calle, que es lo que tiene que hacer alguien que aspira a ser alcalde y que le elijan los vecinos, como diría el bueno de Mariano Rajoy. ¿Te acuerdas, no? Los vecinos eligen al alcalde y no el alcalde el que elige a los vecinos. ¿Qué perspectivas tenéis? ¿Cómo va tu ciudad? ¿Cómo va Lérida? Pues nosotros tenemos muy buenas perspectivas. Es verdad lo que dices, que toca pisar mucho las calles, pero en mi caso, yo ya llevo muchos años pisándolas, entonces no es algo que venga de nuevo. Lo que sí que es verdad es que toca y mucho dar a conocer el nuevo proyecto, el nuevo partido, y sobre todo ir a convencer a todos esos votantes desencantados que se estaban planteando quedarse en casa el 28 de mayo que hay una alternativa valiente, que hay una alternativa que no les va a dejar tirados y que esa alternativa se llama Valens y en mi caso pues que la encabezo yo en mi ciudad, en Lleida. Y ellos, bueno, lo cierto es que en las carpas la acogida está siendo muy buena y como a mí ya me conocen, pues la frase siempre es: venga Ángeles, tienes que desalojar como sea a este ahora bipartito separatista, porque la verdad es que nos han dejado la ciudad hecha unos auténticos zorros, así que ahí estamos, insisto, con muy buenas perspectivas. El ambiente en la calle realmente es muy bueno. Y ahora toca pelear y mucho, muchísimo. Toca pelear y mucho porque estos, como diría Pedrosa, este mugraje, estos mugrosos, en lo que están pues es en sus grandes películas de si independencia este año, ya 2023 o el año que viene, 2024, en función de sus intereses electorales. Ahora te preguntaré tu punto de vista acerca de ese asunto y, sobre todo en cuanto a política municipal se refiere, pues los problemas reales y digamos, más cercanos de los ciudadanos les dan absolutamente igual. Les da igual el fenómeno de la ocupación, le da igual que las calles estén llenas de basura, les da igual la inseguridad ciudadana, les da igual que los ciudadanos, me da igual en Lleida que en La Coruña, que en donde sea, en Madrid no, gracias a Dios, estén asfixiados a impuestos. Esto les da absolutamente lo mismo, Ángeles. Bueno, es que de hecho los pactos que estamos viendo que lleva este señor Pedro Sánchez con Esquerra dentro de lo que es la gobernabilidad de España, ahora mismo ya se están viendo sus efectos en los acuerdos municipales, porque que nadie dude que los mismos acuerdos a los que llega Pedro Sánchez con Esquerra, insisto, en el gobierno de España, después eso tiene su trasvase a las elecciones municipales y evidentemente el PSC y Esquerra van a llegar a acuerdos en todos los sitios posibles. Nosotros en mi ayuntamiento ya hemos visto cómo, gracias al PSC, Esquerra ha aprobado los presupuestos municipales, unos presupuestos municipales en los cuales, como muy bien dices, hay muy pocas partidas destinadas a los problemas que realmente importan a los ciudadanos
y muchas dedicadas a la propaganda separatista. Y por otra parte, las subidas de impuestos se las debemos también a ese tándem PSC-PSOE con Esquerra y además con el Comú. A nosotros, cuando el gobierno había prometido que nos iban a dejar congeladas las tasas y tributos municipales, pues bueno, han llegado a un acuerdo y nos suben las tasas del agua y las del alcantarillado, y no en poca medida, con lo cual va a ser insisto, un año en el que vamos a ver cómo, a medida que van avanzando los meses y nos acercamos a las municipales, los guiños constantes entre el PSC y Esquerra van a ser el elemento que envuelva y aglutine para que tanto, si dependen de la gobernabilidad en los municipios, los unos de los otros puedan llegar a acuerdos sin ningún problema, y mientras tanto los vecinos pues en una situación bastante catastrófica, porque además tengo que recordar a todo el mundo que precisamente mi ciudad y mi provincia es una de las que tiene mayores fugas de empresa hacia otras comunidades, no solamente Aragón por cercanía, sino a Madrid, que se van muchísimas empresas allí. Y eso no se va a revertir con unos gobiernos separatistas, en este caso de Esquerra y del PSC. Así que, insisto, toca convencer a los vecinos para que no se queden en casa y lo impidan con sus votos, evidentemente. Oye, parece que pintan bastos, nos salimos ya un poco de Cataluña y hablamos de política en otras comunidades y de política en general. Empiezan a pintar bastos en algunos predios tradicionales o en los últimos años dominados por el Partido Socialista para el Figura, porque bueno, pues nos hemos levantado en las últimas horas con la polémica abierta, no sé si artificial o no, tú me darás tu opinión, por el presidente valenciano Ximo Puig. Bueno, pues ¿cuál ha sido la excusa? Pues qué más da igual. En este caso un argumento que no es de hoy, que es de hace 20, 30, 40 años, que es el famoso trasvase Tajo Segura. Recuerden, los más viejos del lugar, cómo se las preparaba ya Pepe Bono al figura que había en la época, Felipe González, a cuenta del Tajo Segura, ¿no? Y también de Cabañeros y otros asuntos. Nada nuevo digo, pero esto es un amago de Ximo Puig de empezar a hacer la guerra por su cuenta, levantar la cabeza, plantear una falsa guerra contra su líder para defender su poltrona, que es una de las que está en serio peligro. E incluso se dice, Ángeles, que podría tener la audacia de, para no hacer coincidir sus propios comicios, porque él sí tiene la potestad legislativa de hacerlo, con las municipales y autonómicas del 28 de mayo, sino adelantar, pues no sé, a febrero o a marzo las elecciones. ¿Cómo estás viendo tú desde ahí todo lo que tiene que ver con Ximo Puig y con la Comunidad Valenciana? No, yo creo que aquí hay dos claves, una que es más coyuntural y otra que es más estructural, y me voy a explicar. La coyuntural, evidentemente, como has dicho, se acercan elecciones no solamente municipales, sino autonómicas. Unas elecciones en las cuales las maniobras que está haciendo Pedro Sánchez con sus socios de Podemos, de Esquerra, de Junts, de Bildu, etcétera, están desgastando y mucho a los varones socialistas que se enfrentan a una revalidación de elecciones en las cuales incluso algunos pueden quedar fuera. Con el tema del agua, el señor Puig pues ha encontrado una manera de sacar pecho, de enfrentarse, aunque solamente sea de boquilla, porque ya veremos cómo acaba la cosa, a un gobierno de Pedro Sánchez y presentarse frente a sus votantes como aquel que les intenta defender. ¿Por qué? Pues porque le están royendo los zancajos otros partidos precisamente con este tema, con el tema de los trasvases del agua. No olvidemos a su vez que, por otra parte, el señor Page está encantado con el acuerdo al que se había llegado precisamente para no trasvasar más agua hacia las zonas de regadíos de Alicante, etcétera. Y ahí es donde llegamos a la clave más estructural, es decir, que no tenemos un acuerdo de Estado acerca del uso del agua. Correcto. Yo es que llevo toda la vida oyéndolo y como dice usted ya tenemos algunos años y hemos visto pasar absolutamente de todo tipo de quejas, todo tipo de gobiernos, todo tipo de grandes promesas electorales, y todo eso ha quedado en agua de borrajas y siempre acabamos en lo mismo. En un que hay de lo mío, en un defender el pequeño terruño y no mirar por el bien de todos los españoles. Claro, estos acuerdos de Estado a los cuales deberían de llegarse, donde estuvieran todas las partes escuchadas, evidentemente, sabiendo que siempre hay gente que va a sentirse más agraviada que otra, pero intentando buscar el mejor bien para todos y el menor daño posible para todo el mundo, pues solamente se puede hacer con partidos que tengan sentido de Estado. Y además un sentido de Estado no a 4 años, sino a muchísimas décadas vista, porque el problema del agua no lo solucionas con un acuerdo ahora y que venga el gobierno
de turno cuando se cambien en las elecciones y te lo tumbe y busque otro. Quiero decir, esos grandes acuerdos yo los echo mucho de menos. No los he visto nunca, la verdad, porque por edad tampoco he llegado a ver los grandes acuerdos que se llegaron en su momento después de la transición. Y claro, ¿cuál es la perspectiva de futuro? Pues la perspectiva de futuro va a ser al final que, como siempre, los intereses de los vecinos de a pie, de los regantes, de los agricultores, oye, y de los ecologistas y de todo, se van a poner en una balanza en función de la cantidad de votos que pueda sacar cada uno en unas elecciones o autonómicas o generales. Y no se solucionará el problema. Es decir, ahora se llegará a algún tipo de solución y dentro de 2 años volveremos a tener a comunidades quejándose, a otras comunidades completamente enfrentadas y, lo que es peor, a un tipo de política que consiste única y exclusivamente en que aquel que más grita, aquel que más chilla y aquel que puede conseguir desde la visceralidad movilizar más voto, pues va a ser el que se lleve el gato al agua. Y muchas veces en estos tipo de cuestiones, hombre, pues hay que huir precisamente de esa visceralidad y ser racional. Y la racionalidad te dice que hay que llegar a grandes acuerdos con el tema del agua, que el agua es un bien escaso y que además se tiene que pagar, eso lo tengo clarísimo, y que hay que mirar de utilizarla de la mejor forma posible. Y si en unos casos vemos que hay cuencas que están mejor dotadas que otras, pues oye, si se deben hacer trasvases, se hacen. Todo esto yo dudo que estos ojitos lo vean en un futuro próximo, porque no veo ese sentido de Estado en ninguno de los 2 grandes partidos que pueden tener la capacidad de gobernar en España, ni en el PSOE, por supuesto, que ya lo estamos viendo, que no tiene ningún escrúpulo, ningún pudor en pactar no solamente con Podemos, sino con Esquerra, con los Bildus, etcétera. Pero es que yo en el Partido Popular tampoco lo veo. Y ya veremos qué pasa si se llega a este tipo de acuerdos, lo que dirá el Partido Popular de la zona de Valencia, si al final resulta que se plantea este tipo de trasvases y en otras cuencas no están de acuerdo. O sea que pinta mal, pinta muy mal. Politiqueo y politiqueo. Ahora que mencionas la transición, Ángeles, se nos ha muerto Nicolás Redondo Urbieta, 95 años tenía ya. Para los más jóvenes, diremos que Nicolás Redondo era el padre de Nicolás Redondo Terreros, actual presidente del Club Siglo XXI de nuestras amigas Paloma Segrelles, madre e hija, y bueno, pues baranda muchos años del Partido Socialista de Euskadi. Bueno, un socialista con un sentido del patriotismo que algunos echamos de menos en los actuales dirigentes del Partido Sanchista que no socialista. Nicolás Redondo pues será recordado por algunas cosas, por ser el primero que le planteó una huelga general al entonces todopoderoso San Felipe González, 14D, ¿te acuerdas, Ángeles? Cuando solo había una televisión pública, con unos sindicatos además dignos de tal nombre, y no la caterva de vagos, de maleantes y de come langostinos que hay ahora, y que, bueno, pues yo nunca he sido, siempre he sido, es más, no es que no haya estado nunca sindicalizado, es que he sido siempre un abierto y furibundo antisindical, dicho lo cual, estos trabajaban y hacían bien su trabajo. A las 0 horas del 14D del 88, en el control central de Prado del Rey bajaron la regleta, se fue la televisión española negro y toda España supo que había comenzado la huelga general. He recordado por eso, he recordado porque en 1985 le plantó cara al todopoderoso Felipe González de la época, que fue quien aprobó los famosos primeros contratos basura, y él se negó con su voto, no como ahora que se levantan los 120 perrunamente y apoyan la sedición, el abaratamiento de la malversación y hasta la disgregación de España si fuera menester, con tal de seguir chupando del bote y llevándose a casa sus 6.500, 7.000 euros al mes. Aquellos tenían dignidad. Este dijo que se iba y abandonó el escaño. Pues en fin, que descanse en paz, Ángeles. Que descanse en paz y su legado queda. Yo, por edad también, evidentemente, tengo mucho más cercana la trayectoria política del hijo, de Nicolás Redondo Terreros, si no me equivoco, que se llama el hijo. Sí. Y lo que queda claro es que, como tú dices, yo tengo también una idea acerca del sindicalismo que no es en absoluto la que aparece por aquí. Yo, para empezar, sabes que he sido siempre muy crítica con el tema de la financiación de los sindicatos, con la financiación también de los partidos políticos y de las patronales. O sea, uno no puede estar defendiendo a los trabajadores si está cobrando directamente del mismo que los emplea. Y en el caso de comisiones obreras y de UGT, pues bueno,
donde son más fuertes es en la función pública, y la función pública es lo que les paga, con lo cual a mí ya me disculparán, pero es muy difícil que uno pueda plantear según qué reivindicaciones y según qué luchas. Es verdad que los viejos sindicalistas de la época de Nicolás Redondo, hombre, pues venían con el colmillo mucho más retorcidos y eran capaces de plantar cara, pese a quien pese. Ahora mismo ya estamos viendo que es que eso es impensable. O sea, aquí se plantea, por ejemplo, en Cataluña una huelga de médicos que está con la boquita pequeña y planteada, pues, ay, es que la sanidad está muy mal. Ya, claro, pues que la sanidad depende de la Generalitat de Cataluña y no se atreven sencillamente. Se atreverían si la Generalitat de Cataluña estuviera gobernada por un partido que no se afina a los suyos, con lo cual, que es lo que pasa en Madrid. Pero yo creo que estas figuras sindicales que ya tuvieron su momento, y yo creo que no se van a volver a repetir este tipo de figuras, insisto, porque el sindicalismo en España cada vez está más disgregado, cada vez hay menos gente que cree en él, porque las luchas que llevan a cabo no son luchas en defensa de los trabajadores, sino que son luchas ideológicas, luchas partidistas, luchas para impedir que gobiernen unos en función o en lugar de otros. Y eso, oye, al que se levanta todas las mañanas, madruga y se pega una pecha de trabajar, pues no se siente identificado en absoluto. Y lo que estamos viendo también, por ejemplo, aquí en Cataluña, es que esos grandes sindicatos se les está comiendo la tostada a los sindicatos separatistas. Y eso es muy, muy peligroso, porque al final ya sabes tú cuáles son sus intenciones. A mí, si me preguntaran, yo soy partidaria de que los sindicatos se financien solos, que no reciban ni un céntimo de dinero público, absolutamente para nada, y que empiecen a, de verdad, defender los intereses de sus trabajadores, que son los que deberían de aportar en cuotas lo que tiene que hacer ese sindicato. Y la segunda cuestión que plantearía es acabar de una vez con los liberados sindicales. A mí es una figura que me parece absolutamente bochornosa. Sé que esto no les va a gustar a mis amigos, que también los tengo, que están en los sindicatos, pero eso es así. En la situación es que los trabajadores que no se sienten representados le están pagando el sueldo a unos señores para que no hagan absolutamente nada más que ir a las órdenes de un gobierno de turno que todos sabemos que cuenta con unas terminales mediáticas muy poderosas para poder llevar a cabo sus intenciones. Entonces, respeto grande a la figura de estos antiguos sindicalistas de raza. Y bueno, pues se nos acaban los referentes, se nos acaba pues una etapa que fue convulsa, pero que a la vez fue muy provechosa. Yo no voy a renegar de eso de ninguna de las maneras. Está claro, sobre todo ahora que estamos plagados de adanistas, de políticos semianalfabetos, como el chaval este que hace ahora podcast para Roures, que van de profesores de ciencia política en la Complutense, o pretenden serlo también de periodismo y otras materias que desconocen también por completo, y de repente pues te reconocen en un debate público no hace tantos años con Carlos Alsina, que no han leído a Kant y confunden. Albert Rivera también lo confundía. Manda narices, qué vergüenza la crítica de la razón pura y de la razón práctica de Manuel Kant, porque ni han leído nada de política ni de filosofía, y te sueltan, como en el caso de Pablo Iglesias, pues que en Andalucía en 1979, mira, ahí tenemos, gracias Omar, la portada de Periodista Digital de hoy, que la ha subido a su tweetline, entre otros, pues nuestro editor Alfonso Rojo. Fallece el histórico líder de UGT, Nicolás Redondo Urbieta, el sindicalista que se enfrentó a Felipe González. Podéis leer una completa semblanza del personaje hoy en Periodista Digital. Digo que te suelta Pablo Iglesias sin rubor, que en el 79 en Andalucía hubo un referéndum de autodeterminación. Esto es lo que tenemos. Es que de verdad... es para echarse a llorar. Lo que pasa es que usted sabe que yo soy de naturaleza optimista y siempre pienso que se pueden cambiar las cosas y se pueden mejorar precisamente sustituyendo a este tipo de sujetos y de elementos que aportan muy poco al debate político racional, pero aportan muchísimo a una polarización y a una visceralización de la política que no es positiva en absoluto, porque luego es muy difícil explicar al vecino que tienes que tomar una serie de decisiones, oye, que les afectan al bolsillo, que les afectan en muchos ámbitos de su día a día, y que lo que están viendo es que por otro lado, pues bueno, pues tienen unos políticos, como dices tú, de lo más indocumentado, que son capaces de prometer absolutamente de todo para conseguir un voto, y después de lo que he prometido, si donde dije digo, Diego.
Bueno, pintan bastos, pero ahí estaremos para pelearlo. Pues ahí estaremos y ahí lo contaremos. Ángeles Ribes, muchísimas gracias. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Un besazo. Besazo, Ángeles. Eric Encinas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, Eurico. Oye, bueno, ¿cómo has empezado el año? ¿Le has hecho ya la carta a los Reyes Magos, Eric? Tú eres un buen chico. A ti seguro que te traen muchas cosas. A otros no sé si nos van a traer carbón o directamente ni nos van a mirar a la cara. ¿Qué le pedirías tú a los Reyes Magos en esta España 2023? Bueno, se han portado bien conmigo. No, yo creo que, bueno, yo lo que les pediría es que seamos mejores personas, no todos, y que intentemos levantar esta España, ¿no? Que cada día que pasa está más hundida y más dividida. Y precisamente lo que estabas hablando con la Con anterior Ángeles. tertuliana, ¿no? Con Ángeles Rivas. Mm. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que le pediría a los Reyes Magos, ¿no? Una España mejor este 2023. Y una España que nos libre a todos. Estamos todos con unos trancazos, fíjate, antes Daniel también y yo mismo, y estamos todos, protegeos la garganta y la nariz, que además llevamos 2 días de bajonazo de temperaturas. No sé ahí en Barcelona si hace frío, pero en Madrid estos 2 últimos días se está volviendo a hacer frío. Las mínimas son de menos 1 grado bajo cero. 1 grado bajo cero. Oye, valórame la figura de Nicolás Redondo Terreros. Vuélveme a poner por ahí el pantallazo, Omar, de la portada de Periodista Digital. Fallece el histórico líder de UGT, Nicolás Redondo Urbieta, el padre de Nicolás Redondo Terreros, el sindicalista que se enfrentó a Felipe González y que le montó nada más y nada menos, Eric, que 3 huelgas generales. A ver si tendría ahora huevos el Álvarez o como se llame, el baranda de ahora de la UGT, de montarle una huelga general al sátrapa y a Yoyolanda, que le fulminan en 10 minutos, Eric. Correcto, bueno, yo creo que era un sindicalista de la vieja estirpe, ¿no? De los que ahora no, de los que ahora velan por su ausencia, ¿no? Lo estamos viendo, lo vimos entonces con esa huelga que tú sí viviste, yo ya no viví, pero sí que la sé cuál es, sí, sé cuál es, la de 1988 contra Felipe González y que fue una huelga general, es decir, un sindicalista que lógicamente lo que hizo fue su que defender a los trabajadores frente a una medida, pues como bien has dicho, de que se pretendía ponerlos contra basura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son sindicalistas que ya ahora velan por su ausencia. Lo estamos viendo ahora como el papel de UGT y comisiones obreras se dedica más a apoyar a los secesionistas, por ejemplo, en Cataluña, y no condenando que se rebaje la malversación o que haya un deterioro, ¿no?, de los trabajadores, de la calidad de los trabajadores en muchos puestos de trabajo, también en los salarios, y no hay ninguna manifestación, es decir, o una reforma laboral que ni tiene en cuenta de si están trabajando o no por parte del gobierno los fijos discontinuos, ¿no? Es decir, además de eso, con la inflación, ¿no?, por las nubes, con los precios cada día más caros, hemos empezado el año con varios precios que también se disparan, los peajes, el gas, ¿no? En fin, que hay motivos de sobra para que los sindicatos no estuvieran mucho más movilizados en España, porque a día de hoy no han convocado ninguna huelga general, no tiene pinta ni de que la vayan a convocar pronto. Es decir, y lo que decía Ángeles, dice, se mencionaba el tema de la sanidad, ¿no? Solo se movilizan, da la sensación, cuando gobierna la derecha, cuando gobierna el PP y Vox. En Castilla y León hemos visto, ¿no?, que sí que han hecho algunas movilizaciones, pero contra el gobierno de Pedro Sánchez, que ha aumentado la desigualdad, pues no está habiendo ninguna gran protesta. Y en el tema de Cataluña, donde había un deterioro también de la sanidad, pues lógicamente tampoco no hay un gran movimiento. Sí que es verdad que se están movilizando los sanitarios, pero prácticamente lo hacen más los sanitarios que los propios sindicatos, ¿no?, frente a ese deterioro también de los servicios públicos.
Está claro. ¿Y sabes quién era Eric? Y saben nuestros espectadores. Ministro de Trabajo durante parte del segmento en el que Nicolás Redondo pues fue secretario general de la Unión General de Trabajadores de la UGT, el delincuente que va a entrar en la cárcel ahora en cuanto resuelvan un poco su tema de salud, el tal Pepe Griñán, el jefe de los ladrones de los ERE andaluces. Quede dicho. Un dato que no se conoce quizás suficientemente, porque claro, el tiempo va corriendo y algunos cada vez tenemos más años y se van incorporando a la vida pública y al periodismo y al derecho y a la sociedad, felizmente, pues gentes mucho más jóvenes y muy brillantes, que en el caso de Eric Encinas, por ejemplo. Digo, un dato no muy conocido es que Nicolás Redondo pudo ser secretario general del Partido Socialista. El Partido Socialista, breve lección de historia, ahí tenéis también parte de la noticia que publicamos hoy en Periodista Digital. Fíjate, a los 10 años, en 1937, Nicolás Redondo era de 1927, fue evacuado junto con otros niños vascos en el buque La Habana y llevado a Burdeos, en Francia, donde le recogió una familia minera de origen español con la que convivió hasta 1940. Fue reclamado por su familia al término de la Guerra Civil Española. En 1940 regresó a España. En 1942 acudió a la Naval de Sestao en calidad de aprendiz de oficial ajustador, porque estos eran socialistas y sindicalistas de los que trabajaban, no como esta panda de vagos y de chupatartas y chupadores oficiales del bote, chupadoras algunas, también en Podemos, que no han trabajado en su puñetera vida. Estos sabían lo que era hacer política, sabían lo que era hacer sindicalismo y se habían ganado la vida trabajando desde los 10, desde los 12 y desde los 14 años. Breve lección de historia para gentes como Felipe Sicilia y otros indocumentados que vomitan odio sin tener ni puta idea de lo que hablan. El Partido Socialista, el de los 143 años de historia, fue un partido que directamente durante 40 años no existió. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español desaparece en el año 1939. Y el que diga lo contrario miente o no tiene ni idea de lo que está hablando. Siguen las siglas existiendo, pero durante el franquismo, los 39 años de franquismo, los únicos dos partidos opositores o los únicos dos movimientos políticos dignos de tal nombre de oposición fueron el partido, que era el Partido Comunista de España, que se le llamaba el partido porque no había otro. Esta gente del PSOE estaban o habían huido todos por el puerto de Cartagena o por la frontera francesa, o se habían refugiado en México, o directamente se habían puesto una camisa azul mahón y estaban en la Falange. Ahí estaba el Partido Socialista y los monárquicos, que eran también la otra oposición organizada al franquismo. Bien, continuamos. En 1973, 4 viejos que quedaban, encabezados por un tal Rodolfo Llopis, se reúnen en la localidad francesa de Suresnes con los restos de un grupúsculo, de una cosa pues que quería remedar aquel Partido Socialista Obrero Español histórico, de Negrín, de los mayores ladrones y asesinos de la historia de España, de Negrín, de Largo Caballero, de Indalecio Prieto y algunos más, y entonces les disputan el liderazgo de aquel partido unos chavales, dicen que algunos pasados por una localidad del estado de Virginia que se llama Langley, nunca lo hemos sabido muy bien y si no da igual, pues encabezados por unos socialistas andaluces que eran Alfonso Guerra, Luis Yáñez Barnuevo, Manuel Chávez, un tal Felipe González, cuyo nombre en la clandestinidad era Isidoro, los socialistas vascos encabezados por Nicolás Redondo Terreros y por la familia Mújica, Enrique Mújica y Fernando Mújica, y también bueno pues algunos socialistas radicados en el centro de España. En Madrid, Nicolás Redondo llega a un pacto con los sevillanos, con los andaluces, y gracias a él, pues en vez de ser, por ejemplo, Enrique Mújica, que podría haberlo sido, o él mismo, secretario general, pues es elegido el tal Isidoro, Felipe González. La historia posterior es conocida, pero lo de 143 años de honradez, pues 143 años de honradez, decían los comunistas de Carrillo, la transición de cachondeo, 40 de vacaciones no, directamente 40 de inexistencia. Y el actual Partido Socialista Obrero Español, que lo sepa todo el mundo, es una creación artificial de la Secretaría de Estado norteamericana, desde los tiempos de un tal Kissinger, al que muchos socialistas odian porque le llaman el mayor asesino de la historia de la humanidad, pero que gracias a él pues subsisten, de la Fundación Olof Palme, el sueco aquel de la Hucha, que murió en un atentado terrorista, murió asesinado, y de la Fundación Willy Brandt, con la que se financiaba, según dicen, ilegalmente el PSOE de la época, el Partido Socialista Obrero Español. Breve lección de historia, Felipe Sicilia, luego te oyes el podcast, tomas apuntes y los aprendes de memoria. Qué distinto hubiera sido
la historia. Tú fíjate, Eric, las ucronías conducen a la melancolía, pero si Nicolás Redondo pues hubiera llegado a ser, yo qué sé, secretario general del PSOE, ¿qué haría ahora Felipe González? ¿Dónde pasaría su regalada vida con todos los millones de los que dicen que dispone? En Tánger y en la República Dominicana, dicen. Yo no sé si es verdad, o en otros sitios. Lo que es la vida y la historia, amigo. Pues sí, la historia desgraciadamente da muchas vueltas, algunos los pone, yo creo, pero bueno, al final la historia pone cada uno en su lugar, ya sea muerto o no, y lo hemos visto, ¿no? En este caso, yo creo que lo que has dicho es un sindicalista que sí que estuvo dando la talla, que además trabajó, algo que hay otros sindicalistas que no hacen, desde luego, que se liberan para no trabajar y se olvidan de defender al trabajador, ¿no? Y eso está ocurriendo. Entonces, bueno, hubiera sido muy distinto lo que dices tú, si se hubiera presentado, ¿no? Como socialista y hubiera disputado a Felipe González incluso la presidencia o otro cargo, porque hubiera sido muy distinto. Es decir, pero bueno, yo creo que al final, pues esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Está claro. Oye, terminamos, Eric. Dame tu opinión, como tú firmas todas las semanas una columna con análisis económico en El Español. La polémica, la comentábamos al principio del programa con el doctor Daniel Lacalle, la polémica de los fijos discontinuos. Este gobierno y estos sindicalistas que no dicen la verdad ni al médico y que se empeñan en seguir intentando manipular y engañar a la gente diciendo que los fijos discontinuos es gente que está trabajando, cuando es mentira. Y claro, pues resulta que contados así, pues no llegamos a los 3 millones de parados cuando hay casi 3,5 millones. Claro, es que lo que ha ocurrido es que, claro, efectivamente, el gobierno está maquillando las cifras de desempleo de diciembre y eso que son, ya digo, la peor en 10 años, es decir, porque eso hay que remontarse a 2012 para encontrar otra cifra peor, ¿no? Que está también en crisis España económica. Entonces, bueno, esto quiere decir que además estamos ya entrando en esa recesión que ya Alemania ha confirmado, por ejemplo, que va a tener, pero aparte de eso, lo que dices tú, los fijos discontinuos por la reforma laboral que aprobó el gobierno socialcomunista, pues lo que ocurre es que el gobierno no los tiene controlados, no sabe si están o no activos en estos momentos. Y hay 2,3 millones, se cree, de contratos que están así en una temporalidad encubierta, ¿no? Entonces, bueno, lo que está ocurriendo es que entonces se reduce. Entonces, lo que quiere decir es que el dato todavía es peor en diciembre, porque si estos datos no se han tenido en cuenta, quiere decir que todavía es peor y que se están ocultando los datos reales de desempleo. Ya no hablemos encima que ha aumentado también la inmigración, y entonces tampoco se reflejan esos datos en los resultados oficiales, ¿no? En los datos oficiales, pero bueno, eso ya sería añadir de más, ¿no? Pero es que el caso es que en los datos oficiales tampoco se refleja bien los datos de los españoles que tienen la documentación y que realmente están en el paro, ¿no? Están en el paro en estos momentos en España, con una grave situación económica y con inflación que sigue disparada. Y bueno, en esa situación estamos, ¿no? Eric Encinas, muchísimas gracias por tus análisis, como siempre. Te envío un abrazo y te deseo, bueno, pues que este nuevo 2023 te traiga lo mejor a ti y a todos los tuyos, porque te lo mereces, porque la gente buena y la gente trabajadora como tú solo se merece lo mejor. Cuídate y hasta dentro de unos días, Eric. Un abrazo, Eurico, igualmente. Gracias también a todos vosotros. Mañana será víspera de Reyes, hoy era la víspera de la víspera, mañana es la víspera, 5 de enero, volveremos aquí con la retaguardia, a lo mejor le hacemos una carta a los Reyes Magos. Ya os digo, yo, hombre, como decía un gran amigo mío, aquí no somos nadie ni malos, ni buenos. Yo creo que hemos sido todos más o menos medio pensionistas, esperemos que algo nos caiga y si no, pues en fin, que sus majestades nos perdonen nuestros pecados y les haremos firme propósito de la enmienda para este 2023. Cuidaos y hasta mañana.